igual en los 60 la principal cardiopatía era la reumática. A lo mejor muchos de ustedes ni siquiera han visto alguna cardiopatía reumática porque en la actualidad ya no es tan frecuente. Pero apareció la fibrilación auricular para que no extrañemos a los cardiópatas. ¿Ah? Es un costo de la edad. Y ese es algo también importante. Y sospecharla sobre todo en aquellos que pueden tener eventos reiterativos o eventos bastante grandes y dan cardioembolismo. El uso de drogas también es importante, sobre todo ahora las drogas sintéticas nos condicionan un factor de riesgo importante. La diabetes mellitus quizá la debía haber puesto acá, ¿verdad? Pero bueno, ahí está como un factor importante, las dislipidemias. Fíjense cómo podemos atacar tantas cosas para prevenir esta enfermedad. Los no modificables, pues ya la edad irremediable, el sexo o el género, la raza, los mestizos somos muy susceptibles, ¿sí? Y la gente que es más pobre obviamente es más susceptible. Este dato me parece interesante, miren, un hombre hipertenso que fuma tiene 12 a 20 veces más riesgo de sufrir una isquemia cerebral. El que tiene diabetes e hipertensión, de 12 a 15 veces más riesgo de sufrir un evento isquémico. Y el último dato también nos debe impactar. Si bajamos la presión arterial 5 a 6 milímetros de mercurio, el riesgo disminuye un 40%. Ya ni siquiera hablamos de ponlo normal. Bájale 5 a 6 milímetros de mercurio. Ahorita mencionaba los factores de riesgo cardioembolígenos son muy importantes porque la gente vive más, porque se enferma más del corazón. ¿Sí? Las fibrilaciones auriculares que les decía ahorita, los infartos al miocardio tienen una alta incidencia de riesgo para sufrir un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque se crean émbolos por la disinesia de las paredes, por la producción de aneurismas, y las lesiones valvulares también son muy frecuentes. En los pacientes jóvenes vamos a encontrar con mayor frecuencia los defectos septales. En un paciente joven, incluso si no tiene soplo, habrá que buscarle un foramen oval permeable. Y para eso se requerirá hacer un eco transesofágico. No en todos haremos ecos transesofágicos, ¿verdad? Yo les decía que por qué el cerebro, cuando ya sufre un corte en el aporte sanguíneo, ¿por qué sufre? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tiene reservorios. El cerebro no es como el hígado que reserva energéticos. Aquí se va gastando lo que le llega. La perfusión cerebral, la presión arterial sistémica, la presión venosa central, la presión intracraneana, van a constituir todo un ente homeostático para que el cerebro funcione de la mejor forma. ¿Eh? Nuestro cerebro aproximadamente pesa el 2% del peso corporal. ¿Eh? Y va a consumir el 20% del gasto cardíaco. ¿Sí? El cerebro por minuto se avienta 1 litro de sangre. ¿Qué pasa si disminuye la aportación de glucosa y oxígeno? Disminuye, obviamente, hay una disminución de la producción de ATP, se empieza a producir una acidosis láctica, hay daño de la membrana, salida de iones, la despolarización, empieza a haber edema, lesión glial, liberación de óxido nítrico y aumento de calcio. Esto va a producir la liberación de radicales libres, caspasas y una muerte encefálica, neuronal. Incluso cuando se recupera el flujo sanguíneo, acuérdense que existe ese término de apoptosis. Puede haber un daño ya tan avanzado que aunque restablezcamos el flujo sanguíneo en un momento dado a lo normal, la neurona se va a autodestruir o autorizar.
¿Cómo se clasifica? Esto también es importante para ir determinando cómo vamos a tratar al paciente. Ya decíamos, la isquemia es lo más frecuente, ¿sí? El infarto cerebral o la isquemia cerebral transitoria. El infarto cerebral puede ser a causa de tres situaciones. Los embólicos, puede ser émbolo vaso-vaso o cardioembólico, y los trombóticos, donde el vaso se va a ocluir por alguna placa ateromatosa. Y la enfermedad de pequeño vaso. Quizá la enfermedad de pequeño vaso esté subdiagnosticada. ¿Sí? Nosotros que vemos resonancias muy frecuentemente en el anciano de 70 años y más, el 90% va a tener lesiones vasculares visibles en la resonancia, que pueden pasar como asintomáticos. Pero, sin embargo, el daño acumulativo de esa isquemia sí va a repercutir. Y no dudemos que en algunos años la demencia más común sea la demencia de origen vascular. Entonces, el infarto isquémico transitorio se define como un daño que puede ser rápido, generalmente no es tan severo, y que dura menos de 24 horas y que tiene una recuperación sin déficit motor o neurológico como tal. Y de acuerdo al proceso anatomopatológico, puede ser un infarto pálido que implica la presencia de un proceso inflamatorio aséptico, la presencia de leucocitos macrófagos, y este da una apariencia blanquecina, por eso le llaman así infarto cerebral pálido. Y está el infarto cerebral hemorrágico, en el que hay una concentración de eritrocitos importantes. Puede ser que sea un infarto, ¿sí?, isquémico que tenga una transformación hemorrágica. Esta es otra clasificación de los americanos, un poco más larga, pero básicamente nos orienta de corotidios, si vienen del sistema vértebro-basilar, si es de ambos, si hay una localización incierta de esa lesión, o si es un probable ataque isquémico transitorio. ¿Sí? El infarto como tal, si es de perfil temporal, si tiene mejoría, deterioro o ya se estabiliza. ¿Cuáles son los tipos de ictus? Hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracraneal asociada a malformación arteriovenosa y el infarto cerebral. No es tan difícil. La isquemia o es isquemia o es hemorragia, y hay que definir más o menos de dónde puede prevenir. Por ejemplo, las hemorragias, ¿sí?, puede ser parenquimatosa, puede ser subaracnoidea, ¿sí?, o asociada a una malformación. De acuerdo a su presentación clínica, puede ser asintomática o sintomática. Aterotrombóticos, cardioembólicos, lacunar. Fíjense que esto siempre es importante. Ya les decía yo ahorita, esto es importante definirlo. ¿Por qué? Porque va a dar las pautas hacia qué terapéutica va a ser la mejor para el paciente. Causa inhabitual y origen indeterminado. Ahorita creo que tenemos una paciente, bueno, no es tan de origen indeterminado, una paciente en piso joven que ha sufrido una serie de infartos terribles, ¿no? Le han hecho todo un rastreo de anticuerpos, de proteína C, de hemostáticos, y todo está incierto. La mujer tiene 20 infartos. Entonces, a veces nos toca hacer de origen indeterminado, y el origen indeterminado es cuando ya hicimos todo un buen rastreo y nada nos da una claridad. Y de acuerdo a su localización, pues va a ser al área afectada. Ya decíamos que puede ser trombótico, ¿sí?
embólico. La isquemia cerebral, este término de la isquemia cerebral transitoria es medio controvertido porque hay quien dice que 24 horas es mucho tiempo, que deberíamos reducirlo a menos horas. Existe la controversia si 1 hora, si 6 horas, pero bueno, es un déficit que es transitorio y que no deja déficit. Ese es el concepto básico de por qué es isquemia cerebral transitoria. Y de acuerdo a la evolución, sí, va a ser progresivo, puede mejorar, estabilizarse o deteriorar. ¿Cómo diagnosticamos a la isquemia cerebral? Obviamente un interrogatorio, que el interrogatorio muchas veces no va a ser directo. Generalmente si se puede hacer directo es lo mejor, pero bueno, un examen clínico, los estudios de neuroimagen, ¿sí? La neuroimagen ha evolucionado de aquel 70 donde la tomografía era una radiografía muy malita, si lo consideramos en la actualidad, a la resonancia magnética que nos da imágenes muy buenas. Doppler de la circulación cerebral, transcraneal, intracraneal, extracraneal, perdón, ¿sí? El Doppler requiere tener un entrenamiento muy especializado y depende mucho del experto que lo haga. En los estudios complementarios, que siempre los sugerimos que se haga como protocolización, el ecocardiograma, Holter, estudios de hemostasia, angiografía cerebral, si esta fuera precisa. Esta escala, las escalas de evaluación, como el NIS, como esta, ASCO se llama, no es un ASCO, pero es útil para definir el pronóstico que pueda tener o el riesgo que pueda tener un paciente de sufrir un infarto cerebral después de un ataque isquémico transitorio. Yo creo que no hay que aprenderlas. Ahora traemos un celular, le pones la escala de evaluación del NIS y te sale todo para evaluar un infarto cerebral y calificarlo. Igual esta, hay otra que se llama Dragón. Entonces, hacemos una evaluación del paciente si es mayor de 60 años de edad. Son puntos, si la TA diastólica está elevada o no, si tiene hemiparesia, si tiene una afasia y si hay algunos otros síntomas. ¿Sí? Si dura más de 60 minutos o menos de 10 minutos. Si el paciente, ¿sí?, suma, ¿sí?, en esta escala 5 a 6 puntos, va a tener un riesgo alto en la siguiente semana de sufrir un infarto. Eso es importante para que nosotros evaluemos si le damos tratamiento o le debemos dar tratamiento, o incluso hospitalizar a un paciente de alto riesgo y tratarlo como un infarto, aunque pensemos que sea una isquemia cerebral transitoria. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a... esta, si alguien me manda el correo, se las envío para que no se desgasten tanto leyendo, y creo que está medio cortada. ¿Sí? Pero la aterotrombosis es importante si es una arteria grande. Generalmente vamos a encontrar infartos de las arterias más proximales a la carótida. Y las lesiones obviamente van a ser mucho más graves. ¿Sí? La frecuencia de la aterosclerosis es el 25 o 30% de todos los infartos, ¿verdad? Como embolismo arteria-arteria. El infarto cerebral cardioembólico también es muy importante. ¿Por qué? Porque va a condicionar generalmente infartos más proximales a la carótida. Si recordamos la imagen, ahorita vamos a ver otra. La carótida emerge intracraneal y se bifurca en dos arterias, la cerebral anterior y la cerebral media.
Entonces, los infartos cardioembólicos van a tener una manifestación mucho más crítica que los infartos aterotrombóticos. El infarto lacunar es un infarto también muy frecuente, y ya les decía, aquellos viejitos que de repente tienen manifestaciones no tan críticas, muchas veces tienen una manifestación, incluso esa manifestación puede desaparecer, ¿sí? Se han reconocido alrededor de 60 síndromes clínicos del infarto lacunar, que es una lesión menor a 1 centímetro. Esa lesión puede dar una hemiparesia motora pura, un síndrome sensitivo puro, una hemiparesia ataxia, una disartria mano torpe o un síndrome sensitivo motor. No es raro, es hasta cierto punto frecuente que encontremos los infartos lacunares. Hace unos días yo acabo de ver una paciente que se le debilitó el miembro torácico derecho, si no mal recuerdo. La habían operado de la cadera, ¿sí? O de una fractura de fémur, una cosa así. Y estando hospitalizada, tuvo una hemiparesia motora. Entonces, hay que pensar cuando un paciente tiene una afección así muy sutil o muy definida, en que puede ser un infarto lacunar. Los infartos de causa inhabitual, ya les decía hace ratito, ¿no? Puede haber una disección arterial. Por ejemplo, aquellos internos como los que yo veo ahí que se quedan así dormidos, todos chuecos, ¿sí? Y cuando enderezan pueden tener una disección. Hay casos anecdóticos, los que hacen viajes largos, que se quedan también dormidos y se enderezan, pueden sufrir una disección o algún traumatismo. Hay gente que se cae, se dobla el cuello en forma intensa y tienen disecciones arteriales. Hay que hacer en estos casos de causa inhabitual, que también generalmente son en jóvenes, hay que hacerles todo un rastreo buscando enfermedades autoinmunes o trastornos de la coagulación. ¿Cuáles son los infartos de origen determinado? Bueno, aquellos que ya tenemos muy bien definido cuáles son sus riesgos y cuáles pueden ser las causas, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos de un aneurisma, una radiografía que nos demuestra un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea. ¿Alguien puede decir el origen de este infarto? No señala bien, pero bueno. ¿Qué le pasó a este individuo? Yo no me acuerdo de ese paciente, más es una imagen del libro, pero ¿qué le pasó? Dijimos que si yo veo esta imagen, yo digo, este es cardioembólico. Por la extensión de la lesión, es una lesión muy extensa y acuérdense que esa lesión extensa la va a condicionar la oclusión de un vaso o un tronco proximal a la carótida. Se dice infartola cerebral media completita. Todo este es el territorio de la cerebral media. Aquí hay un cerebral anterior, cerebral posterior y está la cerebral. Eso lo llamarías un infarto maligno y tiene mal pronóstico para la vida. Decíamos, los signos y síntomas dan según la localización de la lesión. Y eso es algo que puede ser hasta cierto punto fácil, ¿no? ¿Cómo diríamos que está afectada la cerebral o qué arteria si el paciente está hemiparético del lado derecho y está afásico? Fíjense qué fácil. Parético del lado derecho y afásico. ¿Dónde está la lesión? La izquierda, cerebral media izquierda, ¿no?
Entonces, no está tan complicada en un momento dado. Y eso se los digo así, porque habrá gente que irá al servicio social allá lejos y les va a caer un paso. ¿Qué haces? Mandarlo al hospital, al de la mujer, a ver a dónde lo mandan. ¿Sí? Nosotros vemos esa maraña y de repente nos puede espantar. Pero hubo un fulano ahí, Tomás Willis, que nos orientó mucho de cómo es la circulación cerebral. Y vean, todo este sistema que sale de la carótida y la naturaleza que es maravillosa, crea el polígono. ¿Por qué se crea el polígono en la naturaleza? Porque le permite dar una circulación colateral al cerebro. ¿Sí? Es una forma de proteger al cerebro. La naturaleza, miren, protegió a las vertebrales para que no se lesionen. Vienen las dos vertebrales, hace la basilar y de la basilar van a salir las cerebrales posteriores. Aquí vemos las cerebrales basilar y cerebrales posteriores. Y de la carótida sale la cerebral media y la cerebral anterior. Y las famosas comunicantes posterior y la comunicante anterior. Un día un paciente que estaban operando de un glúmus yugular. El cirujano se le complicó, cerró la carótida y el paciente sobrevivió porque era joven y no tenía otras comorbilidades y tenía una buena comunicante anterior que le salvó la vida. Entonces, eso es algo que tenemos que entender de la circulación cerebral. ¿Sí? En la tomografía que les mostraba hace ratito, seguramente aquí vemos cómo viene la carótida, la cerebral media y la cerebral anterior. Seguramente vino el émbolo y se alojó en la bifurcación. ¿Sí? Entonces, una lesión tan grande nos va a dar una pauta de decir que es una afección muy proximal, ya sea dependiendo del territorio que está afectado, a la carótida o al sistema vértebro-basilar. Aquí vemos, fíjense que el polígono de Willis, así como lo vemos nosotros, generalmente así se ve en los estudios anatomopatológicos. Obviamente estas son imágenes de dibujo, pero así lo vemos. ¿Sí? Dice, la oclusión de la carótida interna no produce ningún cuadro clínico característico en presencia de un adecuado flujo colateral. Pero bueno, nosotros quizá no veamos tanto eso. ¿Por qué? Porque vemos viejitos que ya la colateralidad va a estar medio difícil. ¿Sí? ¿Qué puede producir una enfermedad carotidia? Bueno, el criterio para intervenir una carótida es que esté ocluida más del 70%. ¿Sí? Quiere decir que si la otra carótida funciona bien, el flujo cerebral va a ser bastante bueno y la otra carótida no es tan importante. Pero ¿qué nos hace sospechar que un paciente pueda tener enfermedad carotidia? Pueden tener aquellas manifestaciones que se llaman amaurosis fugax. La amaurosis fugax se da porque la primera arteria que sale de la carótida intracraneal es la arteria oftálmica. Y si esta disminuye su flujo, se bloquea, puede tener un fenómeno que el paciente se queda ciego monocular por algunos momentos. Y eso nos debe orientar a hacer sospechar de enfermedad carotidia. La arteria cerebral media, esa es la que más conocemos y es la que yo les decía ahorita. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al segmento que puede estar afectado, va a tener una hemiparesia o una afección hemisférica y afasia. La cerebral anterior va
La cerebral anterior sube así por el cuerpo calloso. Puede haber una afección motora de acuerdo al momento en que al área que esté afectada, ¿sí? Puede haber una afección sensitiva. Acuérdense, aquellos pacientes que de repente dicen, ay, que se me duerme la mitad del cuerpo, se me duerme en la cara o hasta los labios, a veces dicen, se me duermen los labios. Sí hay que hacerles caso porque pueden tener una oclusión o una isquemia en el territorio de la cerebral anterior. Pueden tener, cuando la lesión es ya más intensa, una desviación de la mirada o una postura aversiva, ¿sí? O incontinencia urinaria por afección del opérculo. El sistema vértebro-basilar también no es tan complicado definir cuando alguien tiene una afección del sistema vértebro-basilar. ¿Qué nos va a afectar el territorio vértebro-basilar? El equilibrio, puede haber vértigo, mareo, diplopia, trastornos de los pares craneales, ¿sí? Los famosos síndromes alternos, son 12 síndromes alternos. Y ¿cómo identificamos un síndrome alterno? Pero se llaman así porque dan afección, un par craneal de un lado con una afección motora del lado contralateral. Bueno, este es un esquema para que veamos los territorios que pueden dominar la circulación, la cerebral media, la cerebral anterior y posterior. Y algunos síndromes que dan por afecciones muy localizadas, como el área de la fascia de Broca, la fascia de Wernicke, ¿sí? Las afecciones visuales. Yo veo que los médicos revisamos muy poco las afecciones visuales en los eventos vasculares cerebrales y es relativamente fácil ver si un paciente tiene una hemianopsia o no. Entonces, el carotidio cerebral anterior puede haber una parálisis, hemiplegia espástica del predominio del miembro superior, ¿sí? Y flácida del inferior. Puede haber afasia, incontinencia urinaria, apraxia idiomotora, abulia y alteración de la memoria. En la cerebral media, como es un territorio bastante amplio, pero bueno, puede haber un síndrome hemisférico, hemiplegia, hemianopsia homónima, una hemihipoestesia, desviación oculocefálica hacia la lesión, afasia global. A veces la lesión oculocefálica ve a la lesión, decimos, pero también nos orienta que es una lesión un tanto grave. Ahorita mencionábamos que cuando son ramas terminales, pues nos van a dar algunos síndromes muy definidos como la afasia de Broca. ¿Sí recuerdan cómo es la afasia de Broca? Eso es muy fácil. Nominativa, decimos, ¿verdad? El paciente le muestras una pluma y le dices, ¿qué es esto? Dice, escribir. Escribir. Pero no te puede decir que es una pluma. Una fascia de Broca no es tan rara, ¿eh? Igual que la fascia de Wernicke. La fascia de Wernicke es una afasia receptiva en la que el individuo puede hablar, ¿sí? Pero no entender lo que nosotros le estamos diciendo, ¿sí? Son lesiones que pueden estar en las ramas terminales. Cuando vemos esas lesiones, pues decimos, no es tan grave, pero bueno, funcionalmente pueden llegar a ser grave. Este es el territorio vértebro-basilar. Vean las vertebrales, la basilar, las cerebelosas y cerebral posterior. Vuelvo, un paciente con afección del territorio vértebro-basilar no va a tener tanta debilidad, pero sí va a tener trastornos de coordinación del movimiento y trastornos del control del equilibrio.
Puede haber vértigo, puede haber caída, coordinación de movimientos y afección pseudovulvar o vulvar. ¿Sí? Radiológicamente, cuando ya les decimos, sí, sí tiene un infarto, ¿qué le vamos a hacer? Ya dije en la tomografía, mínimo una tomografía, ¿eh? Ya no tomen placas de cráneo. Cuando veo una placa de cráneo, sí sirven, ¿eh? En algunos casos, pero ya muy definidos. Entonces, no sé cuánto cuesta una placa de cráneo, ya no sé cuánto cuesta. Pero yo creo que 2 o 3 placas de cráneo nos hacen una tomografía en la actualidad. Y una tomografía simple puede ser muy... Ya ni siquiera con contraste. Hay quien recomienda que hagamos con contraste para ver la circulación cerebral, cómo está afectada o si está amputada o no. Pero la tomografía simple, miren, tiene una gran ventaja. Ya no es tan cara, es accesible. Y creo que hay en Tacámbaro, en Zacapu, en Pátzcuaro, aquí en Morelia hay como 1000 tomógrafos y bueno, ya, no nos perdonemos si no tomamos una tomografía rápido. Rápido. Cuando el paciente llega a urgencias en el hospital de la mujer, que así se hace, ¿eh? Se revisan 5 minutos, tiene parecia, tiene riesgo, a la tomografía. ¿Por qué? Porque tenemos que definir qué vamos a hacer con el paciente en su estado crítico. Si el paciente tiene un infarto que no es muy común determinarlo, ¿sí? Si el paciente tiene una isquemia o tiene una hemorragia, ¿aquí qué diríamos que tiene el paciente? Es una mujer de 65 años, hipertensa, que llegó con hemiparesia izquierda y está confusa. ¿Qué le hacemos? ¿Tiene o no tiene infarto? Alguien, además ya dice ahí, hiperdensidad de la cerebral media. Miren, aquí hay, ¿sí? Esta imagen que nos habla de hiperdensidad, y no es raro verla, ¿eh? Esto es algo, la cerebral media centinela, como decían cuando teníamos el asa centinela en el apéndice, ya tenemos nosotros una cerebral media centinela. Y hay que aprender a ver eso, ¿verdad? Porque podemos decir, es normal, no tiene nada. Puede ser. Si la tomografía es normal y no tiene nada y el paciente está parético, es infarto serio. No nos compliquemos la vida. Eso es lo que es común. Y ustedes van a ver más infartos cerebrales que yo en su momento, porque la gente va a envejecer más, se va a tratar más, ¿sí? Tenemos que aprender a ver si hay atenuación, si hay cambios en la densidad del tejido. Vean aquí, esta tomografía nos muestra un infarto que lesiona a la paciente, que se ve claramente, ¿eh? Se ve la atenuación de los surcos, se ve cambio de la densidad, y la del lado izquierdo es una tomografía que ya es después de 3 días, ¿sí? O 4 días. Entonces, en los 90s yo llegué a un hospital y pedía una tomografía y decía a alguien, ¿para qué? Si no le vamos a ver nada. O sea, no esperemos a ver el infarto, esa es la idea, ¿sí? No esperen a ver el infarto, hay que no verlo, ¿sí? Este paciente igual, miren, tiene cambios en la ínsula que también son evidentes, a veces no son tan evidentes, ¿eh? Y después de algunos días ya le toman un control. Ahí está otra cerebral media. Ahí está un infarto extenso otra vez. ¿Eh? Ese paciente, cuando llegó, tenía una cerebral media. Días después, pues ya tiene un infarto extenso.
Este es un infarto extenso también. En este tipo de lesión, por ejemplo, si yo veo esta lesión, quiere decir que el paciente llegó con un NIS. ¿Alguien puede poner un NIS por ahí en su teléfono? Busquen escala de evaluación del infarto NIS. NIHS. Entonces, tú lo calificas. A eso lo tenemos que aprender a calificar con los pacientes ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos a decidir darle trombolisis a un paciente, a lo mejor a este paciente no le tenemos que dar. ¿Sí? Cuando nos califica más de 20 puntos, el riesgo de darle trombolisis y hemorragia es muy alto. ¿Sí? Un infarto extenso que afecta 2/3 partes de la cerebral media tiene alto riesgo de transformarse como hemorrágico. ¿Sí? El 100% de las hemorragias, 100% de las hemorragias las podremos ver en una tomografía. ¿Sí? Entonces, hay ahí la importancia también. Vemos hemorragias chiquitas, grandotas, ¿sí? Las vamos a ver en la tomografía y el tratamiento es distinto al de la isquemia. ¿Sí? Yo diría que este paciente tuvo una hemorragia hipertensiva porque tiene una afección de los ganglios basales y tiene una irrupción al sistema ventricular. ¿Sí? Si tenemos el lujo de la resonancia magnética, pues es un lujo. ¿Eh? La resonancia es mejor que la tomografía, pero la tomografía en una situación de emergencias es mejor. La resonancia requiere de más tiempo, de aparato más escaso, de un técnico que nos haga bien no porque en la tomografía no, pero es más fácil el uso. ¿Sí? Y en esta secuencia, que se llama difusión, las secuencias de la resonancia es de acuerdo a la velocidad del magneto, nos va a ir dando diferentes imágenes y se capta la cantidad de hidrógeno que nos dice la cantidad de líquido que tiene un órgano para definir qué tan grave es la lesión. Cuando aquí vemos que este paciente tiene esta mancha blanca, así, una zona, ¿sí?, hiperintensa, extensa, pues vamos a ver que es un infarto en fase aguda. La fase aguda en la resonancia la puede determinar hasta 2 semanas. Nos puede dar también la angio. Miren, esta es otra imagen de difusión. Vemos que ahí hay un infarto, ¿sí? Y en la arteriografía vean cómo se ve la cerebral media de un lado y del otro lado se ve amputada. Igual aquí, ¿no? Vean la importancia de una resonancia. Este es el mismo paciente. No se ve tanta lesión en esta secuencia que se llama flare. En la angio vemos que está amputada la cerebral media. Vean aquí cómo se ramifica hasta la corteza y aquí se ve menos. Y obviamente por la difusión vemos otra vez esa imagen hiperintensa. Volvemos aquí a ver la difusión y en un T2. En un T2, vean, en este caso, ¿sí?, ya vemos cambios en el T2 hiperintensos, pero en la difusión es muy evidente. Aquí puede haber una microhemorragia en esta secuencia, VOLP se llama. Otro ejemplo.
Un estudio de resonancia nos llevará 1 hora. ¿Sí? A veces los pacientes están agitados, tienen que repetir. Entonces, sí puede ser muy útil, pero de primera instancia no piensen en resonancia. ¿Eh? Se puede hacer, pero no la piensen como tal. ¿Y este paciente qué tiene? A ver, alguien aventurado. Este paciente tenía 3 días de evolución, estaba agitado, la familia no sabía qué tenía, sí hablaba, pero de repente era incoherente y se había caído 2 veces. Le mandamos a hacer una tomografía. Ya la veo yo y digo, pues yo no le veo nada, ¿eh? No sé ustedes. ¿Alguien le ve algo? Somos 50 y no. Entonces le mandamos a hacer una resonancia porque dijimos, a ver, clínicamente el paciente tenía algo. ¿Sí? ¿Y alguien le ve algo a la resonancia? La difusión, ahí está la difusión. Entonces vemos una mancha blanca claramente, ¿verdad? Una zona hiperintensa en territorio de la arteria cerebral posterior. El paciente estaba mianóptico, estaba confuso, se había caído porque no veía bien. ¿Sí? Pero ya retrospectivamente, si vemos aquí, sí hay una pequeña zona de edema, ¿no? Si vemos ahí retrospectivamente, decimos, ay, sí hay ciertos cambios que pueden pasar desapercibidos y por eso las diferentes secuencias nos son muy útiles. Cuando alguien tiene una isquemia cerebral o yo sospecho una isquemia cerebral y está inquieto, muy agitado el paciente, le digo, hazme una difusión y con eso me conformo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a definir si tiene. ¿Qué hay que hacer con los pacientes? Esto ¿qué hora es? 4 minutos. En 4 minutos el tratamiento, tampoco es tan complicado. Y me voy a abocar a lo que no hay que hacer, porque ya les dije algunas cosas que sí, soluciones glucosadas no son tan recomendables, a menos que el paciente esté hipoglicémico. Igual en la actualidad debemos acostumbrarnos a que dentro de los signos vitales tomemos una glicemia. No es raro que a mí me hayan despertado a las 3 de la mañana, llego a un hospital, el paciente no responde confuso, no se mueve, le toman una glicemia 40. Eso ha pasado, ¿eh? Entonces, hay que valorar si los pacientes con deterioro no tienen hipoglicemia. No hay que bajarles la presión, ¿sí? Y los viejitos hay que ser cuidadosos con los líquidos. La hipertensión arterial en el paciente isquémico puede ser un efecto de defensa del organismo. A menos que tenga una hipertensión muy alta, habrá que tratarle la hipertensión. Si no, vámonos con calma. ¿Y vamos a trombolizar al paciente o no? ¿Lo trombolizamos o no? Ya dije el NIS, 8 a 20, candidato. Si tiene un infarto de 2/3 partes del territorio afectado, sobre todo la cerebral media, alto riesgo de hemorragia. ¿Sí? Si tiene un NIS de 4, no lo trombolicemos porque no le vamos a ayudar mucho y lo sometemos a un riesgo. ¿Sí? Los tiempos de evolución para trombolizar, decíamos antes 3 horas, y ahora va a 4 horas y media, se está pensando en que puede llegar a 6 horas. Si el paciente tiene una buena calidad de vida, si tiene entre 18 y 80 años, ¿sí? Cualquier indicio de hemorragia no se tromboliza. Paciente que ha sido operado recientemente no se tromboliza. ¿Sí? La difusión, ya las del RTP,
mejora. ¿Sí? Vean cómo se reperfunde la cerebral media. Aquí está amputada y allá. Es son de libro, ¿no? Son de libro, pero bueno, son útiles. Y este, a ver, vamos a darle a este hombre, ¿no? A la del lado derecho. Le podemos dar clic, a ver. No. No le podemos dar clic a esta, a la imagen. Voy a bajar tantito su. ¿Cómo se llama? Cierre los ojos. Bueno, ese es un hombre que llegó a un servicio de urgencias que distorsiona la imagen, pero Ciérralos. no importa, vamos a verlo. Entonces, ya vieron el MIS, A ver, lo pueden cierre calificar. los dientes. Quiero ver sus dientes. Él está disártrico Enseñes cuando tus dientes. lo revisamos. Entiende y obedece algunas órdenes. Alce los brazos. Y tiene una... Doble las rodillas. Se distorsionó mucho, pero tiene una parecida derecha. A ver si este no sé, no, sí se distorsiona. Marcelo Ramírez. Y ahí está ¿Cuántos postrombolizado. tiene? 70. Su déficit fue A mínimo. ver, alce los brazos. Él Parado. anduvo caminando. Parece. Ese hombre ya se murió, pero de otra cosa. Se murió como 4 o 5 años después de este evento. ¿Y dónde Lo vive? que sigue. Ah, no, ¿Dónde aquí no. vive? Entonces, en urgencias rápido, el ABC, su vía aérea permeable, sus signos, ver que el paciente no se nos complique más de lo que ya debe estar, tener su glicemia, dejarlo en semifowler. Un día fui a un taller y le dimos un trauma a un pobre puerco, pero bueno, así era, le dimos un trauma craneal a un puerco. Le pusieron un tornillo de Stricker, que era la idea. Y entonces cuando pone el paciente total, y cuando lo pones en semifowler, baja. O sea, eso era impactante para mí porque dije, ay, el semifowler sí funciona. De verdad, o sea, dejas al paciente así en decúbito dorsal, lo estás poniendo en un riesgo de hipertensión intracraneal mayor, de que darle solamente un semifowler, cosas muy sencillas. Valorar muy bien si requiere sonda Foley, Levin. A todos de repente le ponen Foley. Igual alguna vez leí un estudio donde el 30% de los médicos no saben si su paciente tiene sonda Foley. Aquí luego las enfermeras le ponen a todas sonda Foley y no sabemos si sí o no. Si hay convulsiones, si hay hipertensión, le puedes poner solución de mannitol, que ya se usa poco, pero bueno, se puede dar solución con hiperosmótica. Si se requiere intubación, también. ¿Sí? La neuroprotección es un mito real. No sabemos si funciona, pero se puede usar. No hay mucho armamento, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos citicolina. La citicolina, hay estudios que dicen que sí medio funciona, hay estudios que dicen que no. Yo lo uso. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para el paciente y no es un medicamento que no sea, que no es tan caro y que es de fácil accesibilidad. La prevención secundaria, un buen control de la presión arterial. ¿Cuál antihipertensivo es el mejor? Como dijo el peje, el que hay. El que hay. El control de la presión es checarle la presión y ajustarle medicamento al paciente. ¿Sí? Hay ahora combinaciones, pero les cuestan 1,800 pesos y es que no me lo tomé porque no lo pude comprar. Le digo, no, tomes el baratito, pero que esté controlado. ¿Sí? Los antiagregantes plaquetarios, la aspirina es la mejor.
la aspirina a dosis bajas. Ha habido también ya tendencias de hace muchos años de que usaban 1500 miligramos, pero en la actualidad ya está demostrado que 100 miligramos, entre 80 y 100 miligramos es bastante eficiente. Los demás antiagregantes son buenos, pero ninguno ha superado a la aspirina. A mí me tocó participar en algún protocolo de un antiagregante y a los 2 años lo suspendieron y dijeron, pues ya no vamos porque no superó la aspirina. Y el costo era muy alto. Este hombre creó las estatinas, ¿verdad? Eisenhower. Y las estatinas pueden ser sintéticas o naturales. La más usada es la atorvastatina. En el 98 volvió rico a Pfizer, ¿verdad? Fue la pastilla más vendida en el mundo, según los Forbes. Y tiene sus efectos buenos sobre la circulación, hay que darlos. En los eventos agudos se puede usar hasta 80 miligramos de atorvastatina, o debemos usar hasta 80 miligramos de atorvastatina. Cuando esta idea surgió, a mí me espantaba, dije, 80. Pero bueno, ya se ha demostrado que puede ser útil. Pero ya de seguimiento, 20 miligramos pueden ser suficientes, porque a veces encontramos los 80 miligramos toda la vida, ¿no? Y con niveles normales. La obesidad, el alcoholismo, tabaquismo, hay que incidir sobre ellos. Y lo más difícil, hacer ejercicio. ¿Sí? Hacer ejercicio es el único fármaco no químico que nos ayuda, valga que así lo diga, a la mejor prevención. ¿Sí? Ya les decía, detectar la enfermedad carotidia también es importante. ¿Sí? Y determinar si un paciente requiere o no cirugía. En la carotidia, los antiagregantes plaquetarios o los anticoagulantes no sirven mucho en la enfermedad carotidia. Y bueno, el futuro que sigue siendo futuro, las células madre y esas cosas. Yo he oído desde hace 20 años las células madres y seguimos esperándola, ¿verdad? Ya dijimos que el ácido acetil salicílico. El chat-VAX es otra escala que nos permite definir cuándo vamos a anticoagular a un paciente, que ese es otro punto importante y decidir el riesgo, ¿sí? Y no es tan difícil. Falla cardíaca, hipertensión mayor de 75, diabético, que tenga TIAs, enfermedad vascular, ¿sí? Más de 2 puntos, usar anticoagulación. ¿Cuál anticoagulante? Ahora ya aparecieron fármacos que son más seguros, que tienen mejor accesibilidad, mejor eficacia, pero depende en qué casos, ¿verdad? Sobre todo en la FA, pues los anticoagulantes, ¿verdad? Si el paciente tiene una enfermedad renal asociada, lo mejor será usar rivaroxaban o epixaban. Los pacientes con una válvula prótesis valvular, lo mejor es los inhibidores de la vitamina K. Bueno, ya decía las estatinas. Y al final, pues evaluar al paciente al egreso y a los 3 meses. Esta escala nos sirve para ser pronóstica a los 3 meses y decir cómo quedó el paciente. Es una de las pocas escalas que dice, el paciente está en 6. Ya se murió, ¿no? Digo yo, ¿por qué pondrían 6? Bueno, pusieron 6. Pero ya ponemos una ranking 3, tiene una incapacidad moderada. Quizá ese ranking 3 nos oriente a que ese paciente requiere de asistencia de un familiar cotidianamente. ¿Sí? Entonces, del 2 para arriba está bien. El paciente puede ser independiente, que debe ser nuestra meta. Pero el 3 puede ser que ya requiera de algo. ¿Ya? Bueno, si hay alguna cuestión, duda, inquietud, controversia, la vemos. Nada.
Dicen que se escucha música. ¿No? Ok. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? A ver, si Mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de un ictus después de un accidente isquémico transitorio? Bueno, ya habíamos mostrado ahí esa escala. De acuerdo a las manifestaciones, si tiene un evento, si es hipertenso, diabético, el riesgo de recurrencia a los 7 días puede ser del 60%. La recurrencia de un evento vascular cerebral en cualquier individuo es de 20 veces más a uno que no ha tenido un evento isquémico cerebral. O sea, alguien que ya sufrió un infarto tiene 20 veces más riesgo de volver a sufrir un infarto que otro que no lo ha sufrido. ¿Eh? Por eso es muy importante la prevención secundaria en este caso. ¿Alguien más? Creo que este tema, tomando los enfoque, y los modificables que pudiera ser para prevenir este tipo de, como es la nutrición. Trabajamos más en la nutrición, porque problemas, como usted lo menciona, de colesterol, triglicéridos, obesidad, y los que podemos también utilizar, que son los modificables, usted lo menciona, y la actividad física, en cualquier tipo. Si nos valoráramos aquí nosotros, veríamos cuántas personas saldríamos aquí con obesidad y ya tendríamos un factor de riesgo. Entonces, nosotros también tomar atención en esta situación de la prevención, porque la atención secundaria es buena, pero si podemos actuar con antelación, creo que sí, miren, yo le digo a mis pacientes, vayan 30 minutos a caminar. A caminar, además muchos dicen, son viejitos, les ven las rodillas, ya la cadera, están gordos. Y dices, vayas a caminar 30 minutos, a 100 pasos por minuto, ¿sí? Pero diario. Ahora les digo que las tecnologías están en un teléfono, a ver cuántos, y traen hasta marcapasos, ¿no? No marcapasos del corazón, sino cuánto caminamos. Chequen, yo sí digo, debo caminar 10,000 pasos diarios, que no son muchos, ¿eh? Entonces yo marco mi teléfono y digo, ¿cuánto caminar? Me voy a estacionar lo más lejos posible para poder caminar. Y siempre buscamos, ¿a qué ir a la paletería? Me paro enfrente, y si no hay lugar, doble fila. Entonces, hay que tomar alternativas hasta muy sencillas. Ahora la tendencia es, ahí vayan al YouTube, que ahí hay algunos esquemas de ejercicio rápidos. Te dicen 10 minutos, pero diario, y te dan una metodología de ejercicio que es muy efectiva, según. Y el ejercicio te va a mejorar todo el sistema cardiovascular. Por ejemplo, en demencia, yo les decía que va a ser la causa vascular, va a ser la primera causa de demencia. Y el ejercicio, 30 minutos diarios, es la mejor forma de prevenir demencia. ¿Sí? Así que no hay pastillas, no hay nada que nos prevenga la demencia más que el ejercicio. Y se han intentado dietas, y hay la dieta mediterránea que es muy rica, pero no previene. Pueden tomar vino tinto también muy rico, pero no te va a complementar. ¿Sí? Entonces eso es algo que debemos, como médicos, sí decirle al paciente, camina media hora. ¿Ya? No los manden al maratón, no dicen, vayas a correr ahí, o le decimos al campesino, camine mucho, y el campesino tiene la parcela en el cerro, y dice, bueno, como si voy hasta el cerro.
Hay que detectar todos esos factores de riesgo. Y ser lo más prácticos, lo más práctico. ¿Sí? La aspirina te cuesta $1 al día. ¿Sí? Un antihipertensivo, pues, si puede, más bueno está bien, pero si no, el que lo controle, el que yo tenga en acceso. Ya les digo, ustedes van a estar en servicio social, ya tal vez. ¿Sí? ¿Qué más hay? O los sartán es el de lujo, ¿eh? Pero si tienen los sartán, ¿Cuántas dosis le tengo que dar de los sartán? Eso tiene que dominar. ¿Cuántas dosis de los sartán le tengo que dar al paciente mínimo? ¿Cuál es la vida media de los sartán? Cuando salió decíamos la maravilla, pero ahora dicen no. Pero bueno, un poco. La vastatina, ya va a caer en desuso, pero le damos 10 miligramos, que puede ser casi mejor no darle nada, más efectos secundarios que beneficios. Mínimo le tenemos que dar 20 miligramos. Son detalles que, bueno, van a ir aprendiendo, pero sí detectar en forma. Mi mensaje es que detecten y actúen en forma rápida para el EBC. ¿Sí? A mí me dicen, valora este paciente, ya tiene 3 días de evolución. Bueno, me frustra, ¿no? No me molesta revisar, sino me frustra porque le vamos a ofertar al paciente. Ya tiene secuela, ¿no? Agradecemos al doctor su tan brillante ponencia y por supuesto Gracias. bienvenidos los residentes de nuevo ingreso a nuestro hospital, jóvenes de la Universidad Montreal. Nuestras sesiones son los jueves de 8 a 9 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos.